Vamos a hablar esta mañana acerca de la sola gracia. Otra de las 5 solas que dio a conocer la Reforma. Sola gracia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a que entendamos estos temas que estamos exponiendo. Y te damos gracias porque nos está permitiendo conocer la historia de tu iglesia, Señor. La historia de tus fundamentos, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Sola gracia es otra de las 5 solas de la Reforma, como ya les indiqué. Y lo que en esencia enseña este principio es que la salvación es dada por gracia de Dios a pecadores que no la merecen. Solo por su voluntad y por su misericordia. La gracia de Dios se ha definido con frecuencia como un favor que se recibe, pero que no se merece. Que por ende, cada mañana que despertemos, démosle gracias al Señor. Cada día que Dios nos permita finalizar y en la noche en casa, debemos darle gracias al Señor. Todos los días nosotros somos violadores de la ley de Dios. Cada día nosotros quebrantamos el plan que Dios ha trazado para nosotros. Por lo tanto, nuestro obrar no puede ser considerado a nuestro favor como algo que pudiéramos contribuir. De hecho, varios autores, teólogos, han anunciado que lo único que nosotros aportamos para obtener dicha salvación fue nuestro pecado. Eso es lo que traemos al trono, pero por gracia de Dios somos perdonados. Y esto es muy importante que lo sepamos, esto es muy importante conocerlo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque de la manera en que nosotros comenzamos a vivir es respuesta a esa gracia que por voluntad de Dios nosotros hemos recibido. Eso es lo que también pudiéramos traducir como Corán de, o sea, vivir ahora en conciencia delante de quién estamos viviendo. Vivir delante de Dios, de cara a Dios. Así que nuestra conversión debe dar fruto de nuestra manera de vivir. Y eso nos debe dar respuesta. Esto debe dar respuesta de esa gracia que nosotros hemos recibido porque a Dios le plació de esa manera. Así que debemos estar conscientes de que no nos hemos ganado nada. A pesar de que siempre nosotros hacemos el esfuerzo de merecer algo cuando hacemos las cosas. Es decir, siempre queremos merecer una recompensa. Y esto es normal, humanamente, porque, por ejemplo, cuando estamos preparándonos, cuando vamos a la universidad, nos esforzamos en obtener buenas calificaciones, honor al mérito, con la firme intención de que mañana vayamos al campo laboral y de acuerdo a nuestro mérito obtenido en la universidad podamos alcanzar el puesto que queremos. Y si es en una empresa reconocida, internacional, muchísimo más. Cuando trabajamos, cuando hacemos algún oficio, lo que nosotros esperamos es que nos den en retributo un buen pago por lo que hacemos. Así que esperamos una buena paga por esa labor realizada. Y a lo largo de toda la vida, siempre nosotros estamos haciendo algo por conseguir lo que queremos. Pero eso no ocurre con la salvación. Porque aunque trabajemos arduamente, nos quedaremos cortos con nuestra gloria, como lo afirma Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de su gloria. Por lo tanto, Dios nos envió a su Hijo en semejanza humana y se sometió a la ley. Y cumplió con todos los preceptos de la ley. Y luego se ofreció en la cruz para el perdón de nuestros pecados.
Y todo esto fue pensado por Dios antes de la fundación del mundo. Porque Cristo es llamado el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino al mundo, creció, durante su ministerio enseñó obediencia, enseñó amor, enseñó justicia. Cristo cumplió todas las promesas de Dios. Cumplió todos los planes de Dios. Cumplió todas las profecías de Dios. Y no conforme con ello, se sometió a la cruz, resucitó para gloria de Dios Padre, pero también para que por medio de él nosotros fuésemos salvos. ¿Y a qué se debe esta salvación tan asombrosa? Cada uno de nosotros hemos sido y seguimos siendo transformados desde el momento en que fuimos convertidos. Cuando escuchamos el Evangelio y cuando creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Justamente cuando íbamos camino al matadero, al infierno. Pero fuimos alcanzados por gracia de Dios. A Él le plació llamarnos. Y nos rescató y nos convirtió en herederos del cielo junto a su Hijo para toda la eternidad. Y esta experiencia de conversión no es otra cosa que la experiencia de la gracia de Dios que prueba todo aquel que ha nacido de nuevo. Es como pasar de una manera súbita de una extrema pobreza a un estado de riqueza incalculable con una trascendencia eterna. La Biblia, en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: aun cuando estábamos muertos en delitos y pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Bueno, podemos ver de qué se trata. El apóstol Pablo está explicando la decisión gloriosa de Dios de darnos vida espiritual, indicando que todo es por gracia. Dios es el autor de la salvación. Y esto tiene un acto que abarca varias realidades, por lo menos 6. La primera, predestinación. La segunda, regeneración. La tercera, justificación. La cuarta, adopción, ya lo voy a repetir. La quinta, santificación, y sexta, glorificación. Vuelvo. La número 1, predestinación. La número 2, regeneración. La tercera, justificación. La cuarta, adopción. La quinta, santificación. Y por último, glorificación. Es un evento pasado. Esto es un evento pasado que se desarrolla en el presente y tiene una parte que se va a ejecutar en el futuro. Y todo esto no se debe a nuestros méritos, sino únicamente a la gracia de Dios. La gracia de Dios es infinitamente mayor, pues merecemos todo lo opuesto a lo que Él nos entrega. Mire lo que es la gracia y rápidamente se lo puedo definir. Él da lo que nosotros no merecemos. Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. El cielo. Y eso nos lo da por gracia de Él. Pero también nos brinda su misericordia. Y la misericordia es lo que Él no nos da lo que nosotros merecemos. Porque nosotros merecemos estar en el infierno. En este momento merecemos nosotros estar muertos. Pero porque a Él le plació, por su gracia, por su misericordia con nosotros, aún nos mantiene vivos. Por su gracia nos garantiza el cielo. Por su gracia nos ha permitido que esta mañana estemos aquí. Ustedes allí sentados y yo aquí de este lado, viéndonos las caras y escuchando esta enseñanza. Solo por gracia de Dios.
Merecemos condenación, pero recibimos salvación. Y este es el mensaje de sola gracia. Y la respuesta a este favor en el cristiano es un sentimiento o un sometimiento incondicional a la palabra de Dios. Ya no vive para revolcarse esclavizado en el pecado. El cristiano ahora tiene una nueva vida y vive soli Deo gloria, es decir, para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios en total gratitud. Así debemos vivir cada día. Hubo una época en la que esta verdad había quedado en el olvido, arrinconada, hasta que la Reforma Protestante, siglo XVI, o poco antes lo que se llamó la Prerreforma, irrumpió para recuperarla y proclamar esta verdad. La batalla de los reformadores del siglo XVI fue contra la élite de la Iglesia de Roma y la corrupción que emanaba de su sistema que distorsionaba por completo el Evangelio. Al día de hoy, todavía hay quienes promueven que los méritos de los creyentes contribuyen a su salvación. Los protestantes rechazaron esa enseñanza porque es contraria a las Escrituras y afirmaron que la Biblia enseña que la salvación es solo por gracia, sin que ella tenga que estar acompañada de méritos que fueran suficientes para alcanzarla por nosotros mismos. Como dijo Juan Calvino, los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. A medida que hombres y mujeres se apagan o se apegaban, quise decir, se apegaban a las Escrituras, Dios los guió en la Reforma hacia un entendimiento más bíblico del Evangelio y la necesidad de volver a colocar a Dios en el centro de todo y al ser humano en el lugar secundario y digno que le corresponde. Por ende, es muy importante saber quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición delante de ese Dios que por su gracia nos ha salvado. Tener conciencia de cuán débiles, imperfectos, corruptos e inmorales somos nosotros delante de ese Dios perfecto. Y esto nos lleva, sabiendo esto, a pecar de manera libremente. Una pregunta que hago y dejo así en el ambiente para que reflexionemos. Sabiendo realmente quién es Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la convicción que ese Dios nos trae a nosotros? ¿De qué manera podemos aplicar eso a nuestras vidas? ¿Cómo afecta a nosotros nuestra vida? Esa grandeza, esa soberanía que tiene Dios. Esa gracia que Dios le da a quien le place. Desafortunadamente en nuestros días escuchamos de falsos evangelios que demandan esfuerzo humano y buenas obras para ganarse el acceso al cielo. Lamentablemente, tristemente, hay un daño muy profundo dentro de la iglesia cristiana evangélica, no solamente en Venezuela, sino latinoamericana. Y es que desde hace muy buen rato se está pregonando y predicando el evangelio de la prosperidad. Este es uno de ellos. Lamentablemente está haciendo un gran daño dentro de la iglesia, porque afirman que las personas son llamadas a dar dinero a cambio de recibir milagros y experimentar el favor de Dios, entre otras cosas. Pero hermano, no podemos dejarnos engañar por estas falsedades. Tenemos que volver a la sola Escritura. Como dijeron esos reformadores de aquel tiempo, ad fontes, a las fuentes. Siempre tenemos que volver a la fuente. Siempre tenemos que venir a la Escritura. Corroborar todo a través de la Escritura. Ese es el filtro. Inclusive para corregir también nuestra actitud. Para corregirnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos desenvolviendo con la gente?
¿Estamos rechazando a nuestros amigos, nuestras amistades, familiares que no son creyentes? Al contrario, amigos, conocidos, familiares que no son creyentes, debemos estar allí. Porque el problema no es que un creyente se involucre con el que no cree. El problema es que el creyente se involucre con el que no cree y se comporte como ellos. Ahí hay una pequeña diferencia que abre una gran brecha. Y nosotros tenemos que estar firmes en él. No rechazar a quien no cree. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre nuestra necesidad de gracia de ser salvos? ¿Cuál fue el costo de esa gracia? ¿Y cuál es nuestro futuro como creyentes en esta gracia? En el primer capítulo de la carta a los Efesios, en la ciudad de Éfeso, Pablo enseña sobre los beneficios espirituales que poseen todos los cristianos y constituye para su identidad. Vean Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. Pablo agrega que el Padre nos da esas bendiciones y ha hecho a Jesucristo cabeza de la iglesia, quien tiene la preeminencia y autoridad sobre su pueblo, unido a él, producto de la fe salvífica. Esto lo pueden leer en el mismo capítulo de Efesios, del versículo 15 al 23. Así que el apóstol quiere que los cristianos conozcan la razón para el recibimiento de los beneficios que les he detallado. Entonces avanza en su argumento y proclaman: somos salvos por gracia. Leo el versículo 8 y 9 del capítulo 2. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos conocemos muy bien este pasaje. Pero para llegar a esta declaración, salvos por gracia, Pablo habla antes de la evidencia de la necesidad de la gracia. Y le recuerda a sus lectores que ellos estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Es decir, espiritualmente sin vida. Así, puede leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Y yo pregunto, ¿cuál es la reacción de una persona muerta? ¿Cómo reacciona una persona que está muerta? No reacciona. ¿Cómo va a reaccionar si está muerta? Una persona muerta no tiene ningún tipo de reacción, debido a que ya partió de este mundo. Su espíritu le ha dejado y lo que queda se convertirá en polvo que permanecerá en la tierra hasta el momento de la resurrección. Según leemos en Juan capítulo 5, versículos 25 y 29. De igual forma, la mortandad espiritual de los cristianos en Efesios, antes de que fuesen creyentes, se evidenciaba porque ellos no podían reaccionar ante Dios. Estaban muertos espiritualmente. Al menos no de forma correcta reaccionaban ellos. Ellos tenían una conducta según la corriente de este mundo, conforme a Satanás. Vivían en las pasiones de su carne. Estaban destinados al infierno porque habían merecido la ira de Dios sobre ellos. Está allí en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Y así todavía continúan muchos en esta corriente de este mundo. Lamentablemente, el estado espiritual previo de los lectores originales de esta carta no es una característica exclusiva de ellos. Todo el que está sin Cristo está muerto espiritualmente. El origen de esta realidad oscura la hallamos en el Edén, con el pecado de Adán y Eva. Cito Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado,
Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Desde entonces ningún hombre o mujer, vivo o muerto, tiene ni puede tener por sí mismo cualquier tipo de relación o respuesta buena hacia Dios. Las emociones y deseos del alma no pueden tornarse hacia el Señor solamente por la voluntad de un individuo, porque estamos muertos. No es que simplemente sea difícil buscar o aceptar a Dios, sino que es imposible debido a nuestra muerte espiritual. En tal sentido no podemos reaccionar ante ese Dios, por lo menos de buena manera. Mis hermanos, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, sin Cristo el corazón está atado por el lazo del diablo. El ser humano no es en esencia bueno desde el punto de vista moral, como el humanismo lo sostiene. Cuando se habla de la moralidad, debemos preguntarnos, ¿desde qué punto vamos a partir? ¿Qué punto moral? ¿Del humanismo o de la moral de Dios? Porque hay una gran diferencia. Al contrario, es inherentemente pecaminoso por su naturaleza, a causa de la caída, y todo lo que es y hace está manchado por el pecado, dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 18, o del 10 al 18. Cito el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Además, la raza humana decidió esconder, obstruir la verdad de Dios y la moral resultante. Así que el resultado es catastrófico, el resultado es terrorífico. Un mundo que llama malo a lo bueno y bueno a lo que es malo. Por lo tanto, todos necesitamos la gracia de Dios. Sin embargo, como ya leímos, Pablo añade, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. De manera que el favor de Dios marca una gran diferencia. Por eso nos preguntamos, ¿en la salvación todo lo hace Dios? ¿Qué hay de mi voluntad? ¿No soy yo quien decide seguir a Cristo? ¿Sí o no? Para reflexionar en estas preguntas. Pero yo creo que no hay que profundizar mucho en las respuestas para llegar al punto. Es que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Algunos consideran que el factor determinante en la salvación es la voluntad humana y no la gracia divina. Sin embargo, el árbitro final en el tema de la salvación debe ser la propia Escritura. Y esta enseña lo opuesto. Aunque el ser humano es responsable de creer el Evangelio, el milagro del nuevo nacimiento es realizado soberanamente por el Espíritu Santo, en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad, cuando alguien ha sido expuesto en el Evangelio. Vean Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Dios obra en el corazón del pecador, regenerándolo, lo cual lo habilita para expresar con su boca que Jesús es el Señor, es su Salvador. Es debido a esta obra que el pecador, ahora arrepentido, puede tomar una decisión consciente y se entrega a Cristo al verlo tan glorioso, lleno de amor y digno de adoración. Pueden leer Juan capítulo 6, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24.
Así, mis hermanos, que somos salvos por gracia, no producto de nuestro libre albedrío humano. Algunos pueden sentirse rígidos, fruncir el ceño con esto que yo acabo de decir, de que actuamos conforme a Dios, no por nuestro libre albedrío humano. Porque este es un tema también que afortunadamente no afecta la doctrina cardinal de la Iglesia, en lo que creemos nosotros los cristianos. Sin embargo, el libre albedrío también es un tema que ha servido inclusive de discusión, en el buen sentido de la palabra, dentro de la comunidad cristiana. ¿Tenemos libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío? ¿Nos dio Dios realmente el libre albedrío? Bueno, humanamente sí tenemos libre albedrío. Espiritualmente no, porque antes estábamos mezclados, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, aunque también hay cristianos que no les gusta la palabra esclavo. Bueno, somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo. Desde ese punto de vista no tenemos libre albedrío. Humanamente sí, te puede decir en este momento levantarse, e irse y volver dentro de un rato. Tiene la oportunidad de hacerlo, tiene la potestad de hacerlo, humanamente lo puede hacer. Así que nosotros somos salvos por gracia, lo vuelvo a repetir, no producto de ese libre albedrío humano. Uno siempre busca algún mérito en uno mismo, pero al entender los pasajes de la palabra que hablan de la gracia soberana de Dios en la salvación, no nos queda más remedios que rendirnos en gratitud ante la revelación divina. Ella nos dice que no merecíamos nada, que nada podríamos hacer para alcanzar las cosas por nuestros propios medios, que ni siquiera teníamos la disposición y menos la capacidad de buscar a Dios. Todo ha sido por sola gracia o solo por gracia. Esta verdad nos debe conducir a una adoración humilde a Dios. Cuando un ciego ve por primera vez, gracias a un milagro hecho por Dios, es imposible que él retenga su emoción y no declare lo maravilloso de su nueva experiencia mientras adora y exalta al Señor. Recuerden el pasaje donde Jesús le devuelve la vista a ese ciego. Y ese ciego fue increpado por los fariseos, por las autoridades. Di que él es el Mesías. Y él decía, yo no sé si es el Mesías. Si ustedes no lo saben tampoco, y son las autoridades. Yo lo que sé que él me dijo, que echó, escupió en la tierra, y eso me lo puso en los ojos, y me dijo, lávate, y ahora yo veo. Estaba alegre ese hombre. No podía contener su emoción. Lo mismo sucede con el pecador cuando ha alcanzado la gracia de Dios para la salvación. Así debemos actuar nosotros. Si realmente entendemos la gracia de Dios, entendemos la salvación, lo menos que podemos hacer nosotros es estar alegres. Inclusive, llegar a pensar de no temer a la muerte. Porque aun cuando hablamos estos temas, aun cuando leemos estas cosas en la palabra de Dios, renace en nosotros esa parte humana y, yo no quiero morirme. Cuando llegue el momento de morir, no nos vamos a dar cuenta, seguramente. Puedo entender de que, bueno, ¿cómo vamos a morir? O no quiero estar postrado en una cama. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos tener confianza plena en Jesucristo. Es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Señor de señores. Tenemos claro cada uno de estos términos que acabo de decir, ¿cómo implica eso en nosotros? Él es su Señor. ¿Cómo está viviendo usted delante de ese Señor? ¿Cree realmente en ese Señor? Esta semana, aquí al ladito en Colombia, mataron a 8 cristianos en la selva.
un matrimonio y otros colaboradores estaban allí llevando la palabra y los mataron. O sea, ya no está del otro lado, por allá, del otro lado del mundo, esta cosa. Está cerquita. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque estos hombres fueron apuntados por armas y aún así no tuvieron miedo en manifestar que Cristo era su Señor y Redentor. Mártires. Ciertamente ninguno quiere ser mártir, si lo piensan en frío, ¿no? Pero estaban convencidos, y así debemos estar nosotros, convencidos de lo que estamos creyendo. Así que la gracia embarga el alma del creyente con un sentido de reverencia e indignidad santa que resulta en una actitud de rendición y sumisión a su palabra. Somos la evidencia concreta del favor de Dios. Adoración y gratitud son el resultado de haber experimentado su gracia poderosa. Sin embargo, no debemos ignorar esto. La gracia tiene un costo. La gracia de Dios tuvo un costo. Algunos cristianos limitan la gracia a una simple emoción divina. Y eso no debe sorprendernos, pues vivimos en una generación emocionalista. Se tiene la idea de que la gracia es un sentimiento de bondad que posee Dios y por el cual se ve obligado a compartir con sus criaturas. Pero esa forma de pensar conduce al abuso de la gracia porque nos lleva a menospreciar el costo de nuestra redención. Un costo que nos mueve a vivir en santidad y entrega a Dios, según nos relata Lucas en su capítulo 7, versículo 36 al 48. Lucas 7, 36, 48. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Es importante, mis amados hermanos, destacar que la gracia no es un regalo adquirido bajo precio en algún establecimiento comercial celestial o en una época de oferta, de liquidación, de un viernes negro, o lo que llaman blackout. No, hermanos, la palabra gracia siempre debe llevarnos a pensar que implica algo que recibimos sin nosotros merecerlo, pero por el cual hubo un precio previamente pagado. Por definición, la gracia de Dios hacia los pecadores presupone una tragedia de trascendencia cósmica, producto de que el Hijo de Dios asumió el costo de la reconciliación. Miren lo que dijo Pablo, o escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5. Y quiero que pensemos en lo que él dice cuando él afirma que nos dio vida juntamente con Cristo, refiriéndose al Padre. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Bien, no es posible divorciar, despegar, desprender la gracia de la persona misma de Cristo, debido a que es precisamente por medio de su sacrificio que nosotros obtuvimos la salvación. El profeta Isaías testificó el sufrimiento de Cristo. Isaías 53, versículos 3 y 4. Él escribió: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Esta palabra aflicción aquí se relaciona mucho con la palabra enfermedad. Y los seres humanos solemos siempre huirle a las enfermedades. Solemos huir a las debilidades. No queremos sentirnos enfermos. ¿Quién va a querer enfermarse? Pero nosotros le huimos. Nuestra naturaleza es huir a la enfermedad.
Cuando alguien viene por ahí estornudando mucho, hay que sentarse y porque podemos enfermarnos, una gripecita, y por allí se desencadena una serie de cosas que la persona se somatiza y comienza a decir y digamos, se sientan lejos. Pues no queremos sufrir, no queremos enfermedad, no queremos estar débiles. El pecado provocó un problema cósmico que rompió nuestra relación con Dios. Sin embargo, una vez, o en vez de ignorarlo, simplemente destruir la raza humana, ¿qué hizo Dios? Dios enfrentó este problema para poder solucionar las cosas. Isaías describe lo que Cristo padeció por su pueblo. Por lo tanto, no se trató de una reacción emocional visiblemente de la divinidad. Y ciertamente la gracia no tiene un costo para nosotros. No nos costó nada. A Dios le plació y nos dio la gracia a nosotros. Pero sí tuvo un precio altísimo para Dios. Esta verdad nos llena de asombro y nos empuja, debe empujarnos a vivir para Dios. Si Cristo sufrió hasta derramar su sangre en la cruz, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo deberíamos caminar nosotros? ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? ¿Cómo deberíamos comportarnos en santidad, en gratitud a ese amor? ¿No deberíamos también estar dispuestos a darlo todo por la causa de su reino? Y aquí fríamente, tranquilamente, pudiéramos responder, sí, lo vamos a dar todo por la causa de Cristo. Pero ¿qué le pasó a nuestros vecinos en Colombia esta semana? ¿Cómo actuaríamos nosotros en ese lugar? ¿Qué responderíamos? No sé, no me vean, yo no sé cómo responderíamos. Reflexionemos. Sí. ¿No deberíamos también estar dispuestos a darlo todo por esa causa de sus reinos? No importa el área en que nos desenvolvamos. Como cristianos se espera que nosotros podamos esforzarnos por llevar la gloria a su nombre mediante la organización de nuestro trabajo donde estemos. En ese trabajo digno, hacerlo de manera digna, para dignificar a Dios. No para que quien nos supervisa diga, este es un hombre en quien se puede confiar. Que eso viene implícito con ese comportamiento. Pero hágalo principalmente para Dios. Con excelencia, con responsabilidad, con amabilidad. Hay personas que están desempeñando un trabajo X y le da flojera hasta para responder un saludo. Estas son solo algunas de las muchas implicaciones de la verdad del costo de la gracia. Por último, sabemos que la salvación tiene un alcance eterno. La Biblia muestra que la gracia tiene un alcance en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, ¿cómo se ve el futuro de la gracia? ¿Qué es lo que nos espera? De acuerdo a lo que escribió Pablo, lo que él escribió a Tito, la transformación de vida que experimenta el cristiano va de la mano con su expectativa en el inminente retorno a Cristo. Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña a vivir de forma piadosa, pero a la vez hace que el cristiano esté aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Segundo capítulo de la carta de Tito, versículo 13.
Así que esperar con ansias el regreso de Cristo es la forma en que la gracia entrena a los cristianos para rechazar esa vida pecaminosa y vivir con piedad. La gracia nos anima a clamar que Cristo regrese. Nos exhorta a vivir en función de la eternidad porque nuestra mirada está orientada hacia el trono de Cristo y su gobierno en su segunda venida. Esta es la esperanza de todo cristiano. Porque en ese día el sufrimiento se acabará. Ese día seremos completamente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. La gracia de Dios terminará lo que empezó en nosotros y por fin seremos tan puros y santos como Jesús. Lean primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Termino con esto, mis hermanos. Qué grandioso es saber que esa gracia nos permitirá disfrutar el gozo de conocer a Cristo y verlo en persona. Les invito para que lean el capítulo 22 de Apocalipsis. Cuando llegue ese día, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Cristo será nuestra luz y estaremos con Él por siempre. Por lo tanto, ante la tragedia que hoy estamos viendo, ante los desaciertos que vivimos hoy, podemos descansar en la promesa de su regreso y nuestra glorificación y encontrar aliento y esperanza en medio de este caos que estamos viviendo. El Dios que mostró su gracia al rescatarnos es el Dios que promete seguir mostrándole por la eternidad. Sola Escritura, sola gracia. Amén. Gracias, Señor. Tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. La manera como tú nos transformas, Señor, y cómo lo seguirás haciendo hasta el último minuto de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén.